Imagina despertar hoy y darte cuenta de que tu teléfono inteligente estará completamente inservible durante la próxima semana. Sin GPS, sin billetera digital y sin mensajería instantánea para navegar en nuestro mundo hiperconectado. ¿Cómo sobreviviré a este aislamiento social mientras redescubro el mundo analógico? Escucha atentamente esta historia para dominar el español de nivel intermedio. Mi nombre es Carlos, y trabajo como diseñador gráfico en una ciudad grande. Hasta la semana pasada, mi vida dependía totalmente de mi smartphone. Lo utilizaba como despertador, como mapa, como agenda y como ventana al mundo. Sin embargo, un lunes por la mañana, mi teléfono dejó de funcionar de forma repentina. La pantalla se quedó negra para siempre, y el técnico me dijo que necesitaba 7 días para repararlo. Ese fue el inicio de mi experimento involuntario. El primer día fue el más difícil de todos. Me desperté con la luz del sol porque no tenía alarma digital. Mi mano derecha buscaba algo sobre la mesita de noche, pero no había ningún teléfono. Sentí una vibración fantasma en el bolsillo de mi pijama varias veces. Esa sensación extraña ocurre cuando tu cerebro imagina notificaciones que no existen. Antes, cada mañana revisaba las noticias, los correos electrónicos y las redes sociales antes de levantarme. Esa rutina frenética había desaparecido por completo. Mi apartamento estaba en silencio absoluto. La semana anterior había estado llena de sonidos, pitidos, campanillas y alertas constantes. Ahora solo escuchaba el ruido de los pájaros en la calle y el tic-tac de un reloj de pared que nunca había notado. El contraste entre el ruido digital y el silencio real me produjo una mezcla de ansiedad y curiosidad. El segundo día tuve que ir a una cafetería nueva para una reunión de trabajo. Normalmente usaba la aplicación de mapas en mi teléfono para llegar a cualquier lugar. Esa mañana saqué un mapa de papel de un cajón y traté de entender las calles con líneas de colores. Fue una experiencia frustrante al principio. Las calles parecían más largas en el papel que en la realidad. Tuve que pedir indicaciones a una señora mayor que caminaba con su perro. Ella me explicó con paciencia que debía girar a la izquierda en la segunda esquina y luego caminar derecho hasta el semáforo. Esas palabras simples, girar, esquina, semáforo, derecho, cobraron un nuevo significado para mí. Llegué 15 minutos tarde porque no pude avisar por mensaje de texto que iba con retraso. Mi amigo del trabajo ya se había ido cuando yo llegué. Aprendí esa mañana que la puntualidad es esencial cuando no existe la mensajería instantánea. El tercer día compré un reloj mecánico y una libreta de papel en una papelería antigua. El reloj tenía agujas físicas que se movían con un sonido suave y constante. La libreta olía a cartón nuevo y sus páginas eran rugosas bajo mis dedos. Esa sensación táctil me recordó que existen objetos con utilidad real, fuera de las pantallas táctiles. Empecé a escribir mis tareas pendientes con bolígrafo, en lugar de anotarlas en una aplicación. La letra manuscrita parecía más personal y más lenta que el teclado virtual. Cada palabra escrita a mano exigía una decisión consciente. No había autocorrector que modificara mis errores automáticamente. Me sentí más conectado con mis propios pensamientos. El cuarto día sentí el verdadero peso del aislamiento social.
En el metro, todos los pasajeros miraban sus pantallas con expresiones ausentes. Yo no tenía pantalla donde mirar, así que observé sus rostros, sus zapatos y los anuncios en las paredes. Me sentí extrañamente desconectado de la conversación global. Tenía miedo de perderme momentos culturales virales, chistes de internet o noticias importantes. Mi monólogo interno era intenso durante todo el trayecto al trabajo. Me veía obligado a estar a solas con mis pensamientos, y eso me resultaba incómodo al principio. Me preguntaba constantemente qué estaría pasando en el mundo digital sin mí. Sin embargo, algo cambió cuando bajé del tren. En la fila de la panadería, no puse los auriculares ni abrí ninguna aplicación. Miré a los ojos a la persona que estaba detrás de mí y sonreí. Ella me devolvió la sonrisa y comentó que el pan de esa mañana olía muy bien. Esa charla informal duró solo 30 segundos, pero me dio más energía que 100 mensajes de texto. El contacto visual con un vecino desconocido me hizo sentir que pertenecía a un barrio real, no a una comunidad virtual. El quinto día descubrí algo que no esperaba. Mi productividad aumentó de forma notable. En la oficina, pude leer textos extensos sobre diseño sin la distracción de las notificaciones push. Antes, cada 5 minutos miraba la pantalla del teléfono por hábito. Ese hábito fragmentaba mi atención y me impedía concentrarme en tareas complejas. Ahora comprendía cómo funcionan los circuitos de dopamina en nuestro cerebro. Cada notificación crea una pequeña expectativa de recompensa que nos mantiene enganchados. Sin esas alertas constantes, mi mente pudo descansar y profundizar en un solo tema. Terminé un proyecto manual que llevaba semanas postergado. La satisfacción de completar esa tarea compleja fue mucho más intensa que cualquier me gusta en una red social. Noté los detalles sensoriales de mi entorno con una claridad nueva. El café de la mañana olía más intenso. La luz de la tarde entraba por la ventana con un color dorado diferente. Vivía la vida en alta definición real, no a través de una lente de cristal y píxeles. El sexto día visité a mi abuela sin avisar con antelación. En el pasado, siempre le enviaba un mensaje para confirmar la hora exacta. Esa tarde, simplemente toqué el timbre de su casa. Ella abrió la puerta con sorpresa y luego con una alegría enorme. Preparó té y galletas caseras mientras hablábamos durante 2 horas seguidas. Ninguno de los dos interrumpió la conversación para mirar un teléfono. Ella me contó historias de su juventud cuando las cartas escritas a mano eran la única forma de comunicación. Esas historias me enseñaron que la conexión humana profunda necesita tiempo, silencio y presencia. No se puede resumir una tarde con una persona querida en un emoji o en una historia temporal. Necesitamos espacios sin interrupciones digitales para construir recuerdos verdaderos. El séptimo día llegó el final del experimento. El técnico llamó a mi puerta por la mañana con el teléfono reparado. Sostuve el aparato en mis manos y sentí una extraña mezcla de emociones. Durante esos 7 días, mi ansiedad inicial se había transformado en una claridad mental nueva. Utilicé el pretérito para recordar cada momento de la semana. Busqué, pedí, escribí, sentí, descubrí.
Todas esas acciones habían terminado, pero sus efectos permanecían en mí. Analicé qué hábitos digitales valía la pena recuperar. Decidí que el GPS y la billetera digital eran herramientas útiles que simplifican la vida. Sin embargo, también comprendí que algunos aspectos de la vida analógica son esenciales para la salud mental a largo plazo. La lectura sin notificaciones, las conversaciones cara a cara y el tiempo para la autorreflexión no pueden ser reemplazados por ninguna aplicación. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propia relación con la tecnología. ¿Cuántas veces al día miras tu teléfono por hábito? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación larga sin interrupciones digitales? Utiliza el vocabulario de esta historia como puente hacia una conexión humana más profunda. Las palabras como vibración fantasma, aislamiento social, autorreflexión y concentración profunda pueden ayudarte a describir tu experiencia personal. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir aprendiendo español de forma natural, suscríbete a nuestro canal. Deja un comentario contándonos si tú podrías vivir 7 días sin smartphone. ¿Aceptarías el desafío? Tu opinión es muy importante para nuestra comunidad de aprendices. Nos vemos en el próximo vídeo donde exploraremos otra aventura lingüística llena de vocabulario útil y gramática práctica. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Hasta pronto y buena suerte con tu español.